Pensemos en nuestro día a día en el quirófano. Nos enfrentamos a una decisión que es absolutamente fundamental. ¿Cómo vamos a controlar el dolor de una manera que sea efectiva, pero sin exponer a nuestros pacientes a los riesgos que ya conocemos de los opioides? Justo en este equilibrio reside el núcleo de la anestesiología moderna. En esta presentación vamos a analizar a fondo las estrategias perioperatorias, desde la evidencia científica más reciente hasta cómo la aplicamos en la práctica, para navegar este complejo dilema. Bienvenidos, es un verdadero honor presentar este material que ha sido elaborado por Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil. Nuestro objetivo es siempre fomentar la educación médica continua y, por supuesto, la excelencia en nuestra práctica clínica. Para poder abordar este tema de una manera integral, hemos estructurado la discusión en 6 áreas clave. Iniciaremos definiendo el dilema central de los opioides. Después, seguiremos el camino que recorre el paciente a través de las fases preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. Pondremos todo este conocimiento en práctica con un caso clínico bien detallado. Y para finalizar, exploraremos algunas de las controversias que están, de hecho, definiendo el futuro de nuestra especialidad. Muy bien, pues adentrémonos en el primer tema, el dilema de los opioides. Esto, en realidad, es como una balanza. De un lado tenemos la obligación de proporcionar una analgesia que sea potente y humana, y del otro, la enorme responsabilidad de mitigar los riesgos muy bien documentados de estos fármacos. En la era actual, con una mayor conciencia sobre la crisis de opioides y un enfoque claro en la recuperación mejorada después de la cirugía, encontrar este equilibrio no es solamente una buena práctica, es un imperativo ético y clínico. Los opioides son, sin lugar a dudas, una herramienta de doble filo. Por un lado, son prácticamente insustituibles para el dolor agudo severo. Son el pilar de nuestro arsenal analgésico. Pero el reverso de la moneda es sombrío. Como la literatura lo documenta extensivamente, su uso conlleva riesgos que han escalado hasta convertirse en una crisis de salud pública. Esto incluye un perfil de eventos adversos que pueden complicar la recuperación, pero el riesgo más insidioso, y donde nuestro papel es crucial, es el potencial de que un uso agudo, iniciado en el quirófano, se convierta en un uso persistente postoperatorio, que es una puerta de entrada a la dependencia. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es la especificidad de los riesgos. Más allá de la depresión respiratoria, que es el evento que más tememos, nos enfrentamos a efectos que impactan directamente la recuperación funcional del paciente. Por ejemplo, el hilio postoperatorio, las náuseas y el vómito no solo causan un gran malestar, sino que prolongan la estancia hospitalaria y aumentan los costos. Menos comunes, pero igual de importantes, son la bradicardia o la rigidez torácica, sobre todo con bolos rápidos de opioides potentes. Y finalmente, están los fenómenos de tolerancia y la paradójica hiperalgesia inducida por opioides, un estado donde el sistema nervioso se sensibiliza, haciendo que el paciente perciba más dolor a pesar de recibir analgésicos. Esto último, la verdad, complica enormemente el manejo postoperatorio. Pasemos ahora a la fase preoperatoria, un momento que a menudo subestimamos, pero que es absolutamente crítico. Aquí es donde podemos actuar de manera proactiva. Una correcta planificación y la optimización del paciente no son simples preparativos, son intervenciones directas que, como parte de protocolos de recuperación mejorada después de la cirugía, establecen el curso para un manejo analgésico más seguro y una recuperación mucho más rápida. Esta pregunta es el eje de la evaluación preanestésica moderna. Nuestra labor ha evolucionado mucho más allá de simplemente estratificar el riesgo quirúrgico. Ahora se trata de identificar activamente y, lo que es más importante, modificar los factores que predicen un mal control del dolor y un mayor consumo de opioides. La optimización preoperatoria es, en esencia, nuestra primera y más importante estrategia preventiva. Para abordar la pregunta anterior de una forma objetiva, necesitamos una herramienta estandarizada. El equivalente de morfina oral nos permite cuantificar la exposición real de un paciente a los opioides, convirtiendo diferentes fármacos y potencias a una única métrica. Y esto es crucial. Un paciente que toma oxicodona y otro que toma tramadol pueden tener consumos muy diferentes que no son aparentes a simple vista. Al calcular el equivalente de morfina oral, podemos identificar objetivamente a los pacientes con alto riesgo. Como sugieren las guías, un consumo superior a 60 miligramos al día por más de una semana es una bandera roja que nos indica una probable tolerancia y nos obliga a diseñar un plan perioperatorio mucho más sofisticado y multimodal.
La prehabilitación analgésica es un concepto integral. Tiene muchas facetas. Primero, la evaluación biopsicosocial. No solo miramos el historial médico, sino que buscamos activamente factores como la ansiedad o el catastrofismo, que son potentes predictores de dolor postoperatorio. Segundo, la educación. Esto significa, por ejemplo, explicarle al paciente que el objetivo no es eliminar el dolor por completo, sino mantenerlo en un nivel funcional que le permita la movilización. Tercero, un plan colaborativo, donde el paciente se siente parte del proceso, lo que aumenta la adherencia. Y finalmente, la optimización farmacológica, que puede ir desde la difícil pero necesaria tarea de reducir los opioides crónicos hasta la introducción de coadyuvantes como los gabapentinoides para modular la sensibilización del sistema nervioso antes de la primera incisión. Entramos ahora al quirófano, el dominio central del anestesiólogo. Aquí, cada decisión farmacológica que tomamos tiene un impacto inmediato y también a largo plazo. El paradigma ha cambiado. Ya no se trata simplemente de administrar opioides para controlar la respuesta hemodinámica a la estimulación quirúrgica. El enfoque moderno es modular la nocicepción de una manera inteligente, anticipando y bloqueando las vías del dolor en múltiples niveles. Esta cita del Dr. Alexander y sus colegas encapsula a la perfección la filosofía actual. No se trata de una prohibición de los opioides, lo cual sería imprudente, sino de su uso juicioso, preciso y mesurado. Es el principio fundamental de la dosis mínima efectiva, un pilar de la farmacología segura que debemos aplicar con el mismo rigor en el quirófano que en la prescripción al momento del alta. Al elegir un opioide intraoperatorio, la farmacocinética es reina. El fentanilo, con su inicio rápido y una duración de acción corta determinada principalmente por la redistribución, es ideal para atenuar eventos puntuales y dolorosos como la laringoscopia. Por otro lado, el remifentanilo, con su perfil ultracorto debido a su metabolismo por esterasas plasmáticas, es perfecto para infusiones continuas. Permite una titulación muy precisa y una recuperación casi inmediata al suspenderse. Pero, y este es un punto crucial, esta ventaja tiene un costo. Su uso, especialmente en dosis altas y prolongadas, se asocia con un mayor riesgo de desarrollar hiperalgesia postoperatoria. Y esto nos lleva directamente a definir la hiperalgesia inducida por opioides. Es un fenómeno contraintuitivo y que a menudo se malinterpreta. El mismo fármaco que administramos para aliviar el dolor termina por aumentar la sensibilidad al mismo. Como se menciona en la literatura, este efecto es especialmente notorio con infusiones de remifentanilo. Clínicamente se puede manifestar en la unidad de cuidados postanestésicos como un paciente que reporta un dolor desproporcionado al estímulo quirúrgico que parece requerir dosis crecientes de opioides con un efecto analgésico cada vez menor. Reconocer este fenómeno es clave para no tratarlo erróneamente con más opioides y, en su lugar, utilizar estrategias como el uso de antagonistas de los receptores N-metil-D-aspartato como la ketamina. Entonces, el punto crucial aquí es diferenciar estas dos estrategias que a menudo se usan como si fueran lo mismo. La anestesia con ahorro de opioides es el estándar de oro actual para la mayoría de las cirugías. Buscamos minimizar su uso mediante la analgesia multimodal, utilizando técnicas regionales y fármacos no opioides como base de nuestro plan. Por otro lado, la anestesia libre de opioides es un enfoque más radical y selectivo. Busca eliminarlos por completo, apoyándose en infusiones de fármacos como la ketamina, la lidocaína o la dexmedetomidina. Si bien es una meta muy atractiva para cirugías específicas como la bariátrica o en pacientes con apnea del sueño severa, su aplicabilidad universal y su perfil de seguridad a largo plazo todavía son objeto de un intenso debate en la comunidad científica. Salimos del quirófano, pero nuestro trabajo no ha terminado. La fase postoperatoria y la planificación del alta son el último eslabón, y quizás el más frágil de la cadena de cuidado perioperatorio. Es aquí donde se define si el paciente tendrá una recuperación exitosa o si se iniciará un ciclo de dolor crónico y dependencia de opioides. Nuestra responsabilidad se extiende mucho más allá de las puertas del quirófano. En la unidad de cuidados postanestésicos, la estrategia cambia. Primero, hacemos una transición cuidadosa de los opioides ultracortos intraoperatorios a otros de acción más prolongada, como la morfina o la hidromorfona, siempre titulando la dosis para evitar la sobredosis y mantener un nivel analgésico estable. Segundo, y esto es fundamental, evaluamos el dolor en términos de función. No nos sirve de nada un paciente con una escala de dolor de 0 si no puede toser, respirar profundo o movilizarse.
La base del tratamiento deben ser siempre los analgésicos no opioides pautados, como el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, para reducir la inflamación y la necesidad basal de opioides, reservando estos últimos únicamente para el dolor irruptivo severo. Y esta diapositiva ilustra de manera brillante una de las recomendaciones más impactantes y basadas en evidencia de las guías recientes. Para un paciente que no tomaba opioides antes de la cirugía, el llamado opioid naive, la prescripción al alta no debería exceder los 7 días. ¿Y por qué 7 días? La evidencia muestra que el riesgo de uso persistente aumenta dramáticamente después de la primera semana. Fisiológicamente, este periodo es suficiente para controlar el pico del dolor agudo postoperatorio en la mayoría de las cirugías, pero a menudo es insuficiente para inducir cambios neuroplásticos significativos que conducen a la dependencia. Esta simple medida administrativa, que podemos implementar hoy mismo, ha demostrado reducir drásticamente el riesgo de que el paciente desarrolle una dependencia, cortando de raíz una de las principales vías de entrada a la crisis de opioides. Pasemos ahora a un caso clínico para ver cómo todos estos principios teóricos se integran en la práctica diaria. La teoría es importante, pero es en la aplicación a un paciente real, con sus comorbilidades y desafíos únicos, donde verdaderamente se demuestra el valor de un enfoque perioperatorio moderno. Aquí tenemos el caso. Un paciente de 68 años programado para una artroplastía total de rodilla, un procedimiento inherentemente doloroso. Pero el factor clave aquí es su historia. Dolor lumbar crónico tratado con una dosis significativa de 70 miligramos de equivalente de morfina oral al día. Este paciente es el epítome del desafío perioperatorio. No es un lienzo en blanco, es un paciente tolerante a opioides, lo que significa que sus receptores están regulados a la baja, tiene un umbral de dolor alterado y presenta un riesgo altísimo tanto de dolor posoperatorio severo como de un aumento en su consumo crónico de opioides. Veamos el plan integral, fase por fase. En el preoperatorio no se improvisó. Se derivó a una clínica del dolor para optimizar su analgesia crónica y se inició un gabapentinoide para modular la sensibilización central. La educación sobre expectativas realistas fue fundamental. Intraoperatoriamente, la anestesia regional fue la protagonista indiscutible. Una anestesia espinal proporcionó una analgesia densa y evitó la necesidad de grandes dosis de opioides sistémicos. Esto se complementó con un bloqueo femoral para el dolor postoperatorio y una sedación con dexmedetomidina, que tiene propiedades analgésicas propias y nos permite ahorrar aún más opioides. Finalmente, en el postoperatorio, se mantuvo la base multimodal con analgésicos no opioides. Se hizo la transición a oxicodona oral de liberación inmediata, que permite un ajuste de dosis más fino que las formulaciones de liberación prolongada. Y lo más crucial, desde el primer día se diseñó y comunicó un plan claro de desescalada. ¿Qué principios prácticos podemos extraer de este caso? Primero, que en pacientes de alto riesgo, la improvisación no es una opción. La planificación preoperatoria multidisciplinaria lo es todo. Segundo, la anestesia regional no es un complemento, es la piedra angular de cualquier estrategia seria de ahorro de opioides. Tercero, la multimodalidad no es un evento único en el quirófano, sino un continuo que debe mantenerse durante toda la hospitalización para ser efectiva. Y finalmente, nuestra responsabilidad no termina con el alta. Un plan de prescripción claro, limitado y con seguimiento es una intervención clave para prevenir el daño a largo plazo. Para terminar, vamos a abordar una de las controversias más fascinantes y complejas de nuestra especialidad, una que nos obliga a pensar en las implicaciones de nuestras acciones mucho más allá del dolor y la recuperación. Miremos hacia el futuro, y una pregunta que podría cambiar la forma en que practicamos la anestesia oncológica. La pregunta es provocadora y de una importancia inmensa. Los opioides que administramos durante una cirugía oncológica para controlar el dolor podrían de alguna manera afectar la probabilidad de que el cáncer regrese. La hipótesis se basa en el posible efecto inmunosupresor de los opioides, que podría mermar la capacidad del cuerpo para eliminar células tumorales residuales tras la cirugía. Esta es una de las áreas de investigación más activas y polémicas actualmente. La evidencia actual está dividida, creando una considerable incertidumbre. Por un lado, la evidencia preclínica es preocupante. Estudios de laboratorio y en animales sugieren que los opioides pueden suprimir la función de las células inmunes, como las células asesinas naturales, que son clave para controlar micrometástasis. Sin embargo, cuando pasamos a la evidencia clínica en humanos, el panorama se vuelve mucho más turbio.
Los datos son en su mayoría retrospectivos, conflictivos y no concluyentes. Hay demasiados factores de confusión. El dolor severo no controlado es en sí mismo inmunosupresor, y las técnicas que ahorran opioides, como la anestesia regional, tienen efectos protectores propios. Por lo tanto, a día de hoy, no podemos afirmar con certeza que los opioides empeoren los resultados oncológicos, y el control adecuado del dolor sigue siendo una prioridad absoluta. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Estas son las recomendaciones clave para nuestra práctica diaria. Debemos sistematizar la evaluación y optimización preoperatoria. La analgesia multimodal con ahorro de opioides debe ser nuestro estándar de cuidado. En el quirófano, debemos tratar la nocicepción, no solamente las cifras en el monitor. La educación al paciente y las prescripciones restrictivas al alta son mandatorias. Y en esencia, nuestra misión como anestesiólogos perioperatorios es encontrar y mantener ese difícil pero necesario equilibrio. Proporcionar un excelente control del dolor agudo mientras protegemos activamente a nuestros pacientes de los riesgos a largo plazo. Hemos llegado al final de esta presentación. Agradecemos profundamente su tiempo y atención. Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, reitera su compromiso con la excelencia académica. Esta presentación se ha fundamentado en la evidencia científica más actual. En pantalla se muestran las fuentes bibliográficas clave que han guiado nuestro análisis. El estudio crítico y la actualización constante son la base de una práctica anestesiológica segura y de calidad. Muchas gracias.